Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy vamos a hablaros de la historia de una banda en la que está Johnny Peterson. ¿Cuál de las 600.000 que tiene? Pues vamos a verlo. Vamos a hablar de Heads for the Dead, con estos 4 trabajos que se nos presentan, 3 LP y un EP, pero que vamos, si lo vemos en Metal Archives, podemos ver que con Johnny Peterson podríamos hablar de un montón de bandas, y tampoco es que John Rudin se quede corto, pero hoy en sí vamos a hablar de Heads for the Dead junto con Ralph Hauer de bandas como Rebel in Flesh y Matt Molity de Sentient Horror, una pedazo de banda, todo se ha dicho, que debéis escuchar también. En fin, no nos enrollemos más y vamos al lío, que hoy hay muchas cosas que contar. Los comienzos de Heads for the Dead no se asemejan tanto a los tiempos que corren actualmente. Heads for the Dead nace de la pregunta de Ralph Hauer a Johnny Peterson sobre la posibilidad de hacer una banda, y al haber trabajado juntos, Johnny aceptó de inmediato la propuesta porque además había ideas que no encajaban en otros proyectos. Uno de los motivos por los que las propuestas no encajaban es que nada más empezar a poner los primeros cimientos, tanto Ralph como Johnny se dijeron a sí mismos que Heads for the Dead sería una banda sin límites creativos. Todo esto se palpa en Serpent's Curse. Con la experimentación y el amplio conocimiento musical de ambos miembros, Heads for the Dead tuvo pocos problemas para ser fichados por un sello que ya se ha ganado una reputación. Tras Ending Obscurity no se resistieron a encargarse de este primer trabajo, el primero de una banda que no conocía límites, se inspiraba en películas de terror y tenía muchas influencias, destacando un nombre en particular. Aunque no es evidente a primera escucha, James Bernard, compositor y director de orquesta de cine británico, conocido principalmente por su trabajo en las películas de la Hammer como Drácula, Frankenstein y La momia, entre otras, fue una gran inspiración para Johnny, que lo ha nombrado siempre como uno de sus héroes. Con esa inspiración, no es sorprendente que algunas canciones como Deep Below jueguen con la ambientación a través de elementos como un bajo hipnótico y una guitarra rítmica que rellena muy bien el ambiente mientras la guitarra solista hace sus virguerías. Es cierto que estamos acostumbrados a encontrarnos el cine de terror, o inclusive la literatura de terror, como un arma atmosférica para el death metal, ya sea musical o líricamente, pero creo que uno de los grandes logros de Heads for the Dead es llenar a su música de muchos matices, de distintos toques que van desde el doom metal hasta el grindcore o la creación de atmósferas, pero eso sí, siempre con el death metal como punto de referencia. Esto es precisamente una de las cosas que más brillan en este Serpent's Curse, que sinceramente me parece una de esas joyas ocultas que nos dejó el año 2018. El disco es una de esas obras que rinden homenajes por todos lados, desde la música y el claro homenaje a bandas como Repulsion, Autopsy, Necrofagia o inclusive Saint Vitus, hasta el cine de terror que también sirve como referencia en todas sus épocas. De hecho, la portada es un homenaje a los carteles de películas de los años 60 y 70, obra, por cierto, de Branca Studio, que también ha servido a bandas como At the Gates, Halas o Paradise Lost, todo bien variadito como podéis ver. Sea como sea, el trabajo de Ralph y de Johnny, sumado con Eric Bebenruth a la batería como baterista de sesión y de Matt Molity ya nombrado anteriormente y Hakan Stumpmark como invitados, por ejecutar algunos solos eso sí, este disco es una oda no solo al terror, sino también al death metal en sus muchas posibilidades. Es un disco plagado de composiciones hechas desde la cabeza para introducirte en la más absoluta oscuridad. Una obra maestra en toda regla, variada cuanto menos como hemos dicho al principio, y que suena así.
Antes comentábamos sobre la inspiración que James Bernard tuvo en el anterior disco y cómo las películas de la Hammer habían llevado a Johnny a otro nivel de inspiración. En algunas ocasiones hemos tratado en musicografía cómo ciertos artistas han llevado el vampirismo como un tema recurrente en sus canciones, ampliamente inspirados por obras como Nosferatu, Drácula o como en el caso de otras bandas inspirados por leyendas como la de Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Into the Red, el segundo disco de Heads for the Dead, es un cántico al eslogan Blood is Life, y la canción que da título al disco está inspirada en la figura de la condesa, pero más allá de esto, también a Phantom der Nacht de Herzog, a Wishmaster e incluso a un homenaje a Killjoy de Necrofagia. La fórmula ejecutada por Heads for the Dead en Serpent's Curse también tiene pues esa distribución en este Into the Red, y es que es algo que no pilla ni mucho menos de sorpresa. Esta vez como trío, donde se une Ed Warby de Ayreon o Gorefest a la dupla original conformada por Johnny Peterson y Hal Hauber, hacen un disco que también está bastante bien. Es cierto que la atmósfera se torna algo distinta en Into the Red y es sobradamente notable, especialmente cuando notamos que en esta ocasión las proclamas son más doom y salen más a relucir, lo cual puede causar controversia en si queda bien o queda mal. En mi caso he de decir que es algo que disfruto cuando está bien hecho porque me agrada muchísimo la mezcla, y está claro que Heads for the Dead aquí lo hicieron con una sobrada calificación positiva. Temas como At the Dead of Night se resuelven de una manera excelente, y además de esto tienes temas como el homónimo, donde la cantidad de riffs que salen a pasear bajo ese aura más propia de sonidos como el de Suecia es absolutamente de órdago. He leído inclusive que se tacha a Heads for the Dead de conformistas, de una banda que no tiene una amplitud de miras demasiado compleja, que sus estructuras musicales no se salen de ciertos patrones, y es que no puede estar más en desacuerdo con esas afirmaciones. Me parece que Heads for the Dead abordan diferentes estructuras musicales que son un auténtico espectáculo, y la prueba de ello la tienes con escuchar desde la ya nombrada The Dead of Night, que os hemos comentado hace un rato, hasta la que continúa en el orden del disco, esa maravilla llamada Horror Injection, o por ejemplo también la cover del Transylvanian Hunger. De hecho, si escuchamos la batería de Horror Injection no encontramos nada estrambótico. Es cierto, es más, si buscamos sus instrumentos por separado no tienen tampoco mucho que decir, pero todo en conjunto converge de tal manera que hacen que la canción resuene con mucha presencia, y esto es casi extrapolable a cualquier tema de Heads for the Dead, porque la banda es el conjunto donde gana fuerza, aunque tenga momentos donde unos instrumentos resalten más que otro, es el conjunto en sí lo que la hace grande. Personalmente, Into the Red es un trabajo que disfruto mucho. Es cierto que tal vez no sea mejor que Serpent's Curse, pero se mantiene intacta la manera de trabajar de la banda, algo que ni mucho menos todo el mundo puede decir. Toda banda, tarde o temprano, nos entrega un trabajo que está por debajo de los anteriores. Y ojo, aunque Slash and Roll hay que ser tratado como un divertimento en forma de EP, no estoy diciendo ni mucho menos que sea malo, pero sí que está muy por debajo de los 3 LP, aunque claro, son formatos distintos. En este EP se nos presentan 3 temas nuevos y 2 covers que resultan también bastante interesantes y que le dan variedad a la cosa, pero vayamos poco a poco. En Slash and Roll vamos a tener desde homenajes sonoros al death metal sueco, que ya se manifestó especialmente en esa Into the Red, y que ahora lo hace en Maniac, homenaje a la película de Lustig de 1980, hasta también esa oda a un auténtico titán del cine slasher como es Michael Myers y su Halloween, o a otra gigantesca producción que no necesita ni presentación
como es The Thing. Obviamente es un disco que va de homenajes, que sirve con ese propósito. Temas como Halloween ya empiezan con un homenaje con esos teclados FX ejecutados por Johnny y que recrean el tema de cabecera de la saga de Carpenter. Pero también, además de las películas de terror, sirve como homenaje en forma de covers a Misfits y a Ramones, pero que tienen también su particular homenaje al cine de terror, como podéis imaginar. No es un disco especialmente inspirado y tampoco lo pretende, ni mucho menos, pero logra lo que busca. En muchas ocasiones se nos olvida que la música tiene metas, tiene logros, quiere conseguir impactar de alguna manera, y aquí este logro está presente en la definición de un homenaje a aquellas cosas que los han inspirado, sea de una peor o de una mejor forma. No es ni mucho menos la panacea, pero es un trabajo cuanto menos entretenido. Como os dijimos, 2022 nos dejó un arsenal de trabajos que son de una manufactura excelente. De hecho, esta es la calidad que hubo, que ni un top 100 fue suficiente para albergar la cantidad de discos notables que ha habido este año. Y hay muchos que, a pesar de ser buenos, se quedaron fuera de esa lista. Vamos a hablar de uno de ellos. Para este trabajo, Heads for the Dead se despidieron de forma definitiva de Ed Warby y John Rudin de otra bandaza, como es Just Before Dawn, se encargó de las baquetas. Tenemos que hablar algún día, por cierto, de Just Before Dawn, que es una bandaza en toda regla, como digo, con una discografía tremenda, todo se ha dicho, ya lo haremos. Pero más allá de la incursión de John, también encontramos a Matt Molity como miembro oficial de la banda, y aquí es donde encuentro uno de los mayores aciertos que ha tenido Heads for the Dead, porque por ejemplo, los tres solos que ejecutan Serpent Scars ya merecen muchísimo la pena. The Great Conjuration resulta un disco donde, lejos de acomodarse a los patrones establecidos anteriormente por la banda, Heads for the Dead intentan dar una vuelta de tuerca a su música, algo que siempre han hecho, pero manteniendo su principal propuesta intacta, que es la de crear atmósferas dignas de las mejores películas de terror. La habilidad compositiva en este álbum crece sin llegar al feeling de su ópera prima, eso es indudable. Estamos hablando de un primer disco donde todo resulta fresco y, llegados a este punto, hay ciertas cosas que ya nos suenan familiares, como es lógico. Pese a todo, hay inclinaciones visibles a elementos más propios a lo thrasher, a lo punky, y un ejercicio constante de alternar los pasajes más suaves con el impacto de un martillo cayendo sobre tu cráneo a toda velocidad. The Covenant, por ejemplo, es un tema que se disfruta cada maldito segundo. Son casi 6 minutos que tiene, desde pasajes pesados al principio de la canción hasta momentos donde todo se acelera con cierto tonito, incluso cercano al black metal, ¿por qué no decirlo? También se pueden destacar canciones como The Breaking Well, donde las guitarras afiladas hacen un trabajo absolutamente demoledor, culpa, por cierto, de Matt Molity. Aun con todo, le pasa factura ese motivo de sonar todo exactamente igual que en anteriores ocasiones, a pesar de esos pequeños toques innovadores que para mí son totalmente audibles. Las letras siguen jugando con sus elementos hórridos como principal temática, y los fichajes de Rudin y de Molity son absolutamente un acierto, algo que no debería sorprender ni muchísimo menos. Yo al menos tiro la piedra y digo que prefiero a Rudin antes que a Warby, que me gusta muchísimo más cómo se desenvuelve en ese grupazo progresivo que es Ayreon. En definitiva, es otro gran trabajo, me parece que incluso funciona mejor que Into the Red, pero a mí sí que me gustaría que hubiese cambios un poco más viscerales en próximas obras. Esto, como siempre, el futuro nos lo dirá.
Ya sabes que si te suscribes nos estás ayudando muchísimo a alcanzar la meta de los 40.000 suscriptores antes de que acabe el año. Al ritmo que va yo creo que incluso lo superamos, pero bueno, vamos a ser cautos. Y ante todo también, pues si queréis colaborar de alguna manera, también podéis donar en el botón de gracias ahí abajo, que también os lo agradeceremos un montón. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta otro lo podéis hacer en otro, en fin, lo que sea. Y también, por supuesto, pues podéis suscribiros, dar like y todas esas cosas que no me voy a encargar de repetir como un loro y que ya depende de vosotros. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, cracks. Hasta la próxima. Adiós.